fue el primer gran choque que tuviste entre la teoría y la realidad de una obra de campo? Bueno, muy buena pregunta. En realidad, yo creo que desde que salí de la universidad, donde evidentemente fue pura teoría lo que me enseñaron, a la realidad en campo fue un choque muy grande, ¿no? Eh, Realmente los cursos que nos enseñaban en la universidad, eh, bien intencionados, evidentemente, y con una formación con grandes profesores, definitivamente al momento de llegar a la cancha, como se dice, había una gran diferencia, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, aquella vez que salí yo, todavía se manejaba el RULCO, ¿no? Que era el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, que seguramente algunos lo deben haber escuchado, ¿no? Y justamente era algo que no te enseñaban en la universidad. Entonces, definitivamente, llego a mi primer trabajo, una constructora, ¿no? Que hacía obras en distintas partes del país y definitivamente, directamente, ¿no? Era el asistente del residente de obra, que fue mi primer trabajo, y mi primer trabajo era pues hacer anotaciones en el cuaderno de obra, ¿no? Cosas que no te habían enseñado en la universidad, pues, ¿no? En esa época no existían cursos pues, de cómo anotar en el cuaderno de obra, en el cuaderno de ocurrencia. Entonces, evidentemente, tenía yo en la cancha que aprender prácticamente el principio a redactar, que no sabíamos redactar incluso, y los ingenieros básicamente nos formaban en números, pero había que aprender a redactar, ¿no? Los eventos, los relatos, las historias, las ocurrencias que ocurrían en la obra, y eso fue un choque, digamos, fuerte, ¿no? Para algo nuevo que yo me encontraba y tenía que hacer esas anotaciones, ayudar evidentemente a mi residente a anotar, pues, ¿no? Este tipo de anotaciones, ¿no? Y después asistirlo también en ubicar dónde estaba cada artículo, ¿no? Del reglamento de licitaciones de obras públicas de este RULCO para que pueda aplicarlo en la gestión del contrato, de su contrato que desarrollaba en ese momento, ¿no? Me acuerdo que eran obras en esa época en Piura, en Talara, ¿no? Bueno, no voy a decir exactamente dónde, pero era en la refinería en una refinería de petróleos y donde definitivamente teníamos que hacer esas anotaciones. Entonces este fue un primer choque que tuve, ¿no? Realmente muy, muy grande, ¿no? Y sobre todo cuando entras a empresas que te dan esa oportunidad donde, como te dicen, te lanzan al ruedo, ¿no? Entonces, en ese caso tuve esa oportunidad que para mí fue buena, porque así nomás no cualquiera tiene la suerte de apenas salir de la universidad, pues te lancen pues directamente a un proyecto, ¿no? Donde tengan que prácticamente ser el brazo derecho del residente, ¿no? O sea, es una suerte que tuve y obviamente de ese mentor y ese ingeniero que fue mi primer residente de obra, que me enseñó mucho, definitivamente tuve ese choque con la realidad, ¿no? Muy fuerte, pero que a la vez también me sirvió de mucho también. ¿Por qué los expedientes técnicos en el papel suelen chocar de forma tan drástica con la realidad del terreno? Bueno, ese es uno de los problemas más típicos que existen en la ejecución de los proyectos, ¿no? Y en la gestión contractual de proyectos, que los expedientes técnicos no reflejan la realidad del terreno. Ahora, ¿por qué, digamos, suelen, ¿no? O sea, digamos, suele suceder esto? Yo pienso que todo parte de la ingeniería. La ingeniería del proyecto, es decir, el desarrollo de estos expedientes técnicos, tiene que haber mucha responsabilidad en el desarrollo de estos proyectos. Puede deberse a diversas circunstancias. Por experiencia te digo, ¿no? Que también trabajé en algún momento en la parte de ingeniería. A veces, no, en el caso de las entidades públicas, por ejemplo, te dan términos de referencia o daban términos de referencia o dan incluso términos de referencia que a veces eh, no son reales, ¿no es cierto? No reflejan la realidad de lo que establece la normativa, digamos, técnica para desarrollar el expediente técnico, o no refleja la realidad para el propio terreno. Es decir,
son requisitos que a veces conllevan al proyectista a, digamos, desarrollar trabajos que no encajan, digamos, con la realidad, ¿no? Pueden ser a veces requerimientos o pedidos, digamos, que no son, digamos, aplicables a la realidad, ¿no? De, la, de cómo se elaboran los expedientes en campo, ¿no? Este, y eso es lo que sucede, ¿no? Mayormente. Y después también por la propia responsabilidad de los proyectistas, que a veces, quizás por los costos, tan bajos que tienen los presupuestos tan bajos que hay para elaborar los expedientes técnicos, hacen pues que de repente los ensayos, digamos, que tienen que hacerse para poder elaborar estos estudios, se tengan que subcontratar a pequeñas empresas o ingenieros que se dedican a esta labor, que no son, digamos, los más idóneos, ¿no? Para elaborar esos trabajos. Entonces, eso también hace que la calidad, ¿no?, del trabajo disminuya, y por esa calidad pues se cometan a veces errores. Incluso se ha visto casos de que a veces hasta datos, ¿no?, de suelos o datos de hidrológicos, qué sé yo, de determinados expedientes son copias fieles, ¿no?, de otros proyectos que existen en otros lugares, ¿no? Eso ya es el colmo, ¿no? Y eso lo digo con causa, porque aparte de la gestión pública que desarrollé un tiempo de mi vida, porque eso me ha ayudado mucho en los 360 grados de conocimiento ahora que pueda tener. También en algún momento fui auditor también, ¿no?, de proyectos, y detecté muchas de estas irregularidades. Entonces, y después como ingeniero también desarrollando expedientes, también pues pasaba un poco esto, ¿no? Que uno se esforzaba en hacer los proyectos de la mejor manera, pero definitivamente habían limitaciones de presupuesto, y todas estas cosas pues contribuyen, ¿no?, a que estos expedientes pues lamentablemente sean distintos, ¿no?, al terreno. Ahora, para no echar toda la culpa a la parte del expediente técnico, es que también suceden, sobre todo en la parte de transporte, en la parte de carreteras, que a veces tú vas con un expediente que no está tan actualizado a la realidad actual, ¿no? Es decir, por ejemplo, consideras canteras, consideras botaderos, ¿no?, que ya a esta fecha pues ya han sido utilizados, ¿no?, por otros contratistas, por terceros, y de tal manera que cuando llegas al proyecto pues resulta que eso que habías proyectado en el expediente ya no es la realidad, porque ya hubo intervención de terceros en esas canteras y en esos demás. Entonces eso también suele suceder. Entonces tienes un sinnúmero de causas digamos, tener, o para que no coincida, digamos, ¿no?, en la realidad con el expediente técnico que tienes en tus manos. ¿Cuál ha sido el imprevisto contractual más complejo que te ha tocado resolver para evitar que una obra se paralizara? Muy interesante la pregunta, ¿no? Me gusta la pregunta porque, sobre todo, la misión de un ingeniero es justamente que la obra se termine, que la obra se culmine. Obviamente, dependiendo en qué posición estemos, hay perspectivas distintas, ya sea como funcionario, sea como supervisor, ya sea como contratista, ¿no? Definitivamente. Pero al final, la idea es que la obra se concluya. Eh, y me pasó en mi vida, en mi experiencia, muchas veces, ¿no?, de que aparecían estos famosos imprevistos, hallazgos, por decirlo así, ¿no?, en el terreno, que generaban, digamos, trabajos complementarios o adicionales de obra, como se le denomina en la ley de contratación del Estado, que definitivamente no te permitían, o tenías que presentar, ¿no?, un adicional para poder continuar con los trabajos, ¿no? Porque el suelo era distinto, era un suelo que no reflejaba lo que decía el expediente técnico, y por lo tanto tenías que hacer un gran adicional, pero cuyo presupuesto era tan elevado que prácticamente pues superaba un gran porcentaje de obra, y que la entidad en ese momento no estaba en la posición, pues, ¿no?, justamente de asumir. Entonces, ahí lo que se tuvo que hacer en ese caso
porque el otro camino era paralizar la obra y no hacerlo más, fue que se tuvo que poner el contratista de su parte, ¿no? Mucho, en desarrollar, ¿no? Un expediente adicional de obra, ¿ok? Con la participación de los mismos especialistas que estaban en el proyecto del contratista y con apoyo de la propia supervisión, hacer una gestión, digamos, pues yo le digo que la gestión es muy importante, ¿no? Para que entre ambos grupos y equipos que acabo de mencionar, sacar adelante un- una solución de adicional de obra de tal manera que reduzca el costo, digamos, de ese adicional de obra, ¿no? Entonces, esa situación definitivamente trajo como consecuencia que se pudiera tener o llegar al presupuesto que la entidad tenía para poder pagar ese adicional y con eso culminar la obra. Ese fue un imprevisto, por ejemplo, muy complejo, ¿no? Que se tuvo que hacer para ese caso, ¿no? Y después, mayormente, los otros imprevistos, pues, que se han tenido que resolver siempre para poder terminar la obra, pues, han sido diversos, ¿no? Pero básicamente tienen que ver, pues, con estas apariciones de lo que hay en el subsuelo, ¿no? De lo que hay en las fundaciones, o si son edificaciones en los terrenos de fundación. Imprevistos, por ejemplo, como fue el tema del COVID, ¿no? Recuerdan ustedes de que en esa época también con el tema del COVID se tuvo pues que resolver muchos de los temas. ¿Por qué? Porque los costos se elevaron enormemente, porque como había que trabajar de algunas formas, digamos, para cuidarse, ¿no? De no contagiarse entre el trabajador y trabajador, los rendimientos pues bajaban enormemente y tenían que generarse nuevos presupuestos y esos nuevos presupuestos ser aprobados por la entidad y para ahí con eso construir. Igual pasaba en el sector privado, ¿ah? Lo mismo. Entonces todo eso fue un gran reto, ¿no? Por ejemplo, la pandemia nos dejó una gran lección a todos los ingenieros que superamos esa etapa de que realmente sí éramos capaces de, ante las circunstancias más difíciles, sacar adelante los proyectos, porque sacar adelante de esos proyectos durante esa etapa realmente fue un trabajo donde demandó mucho esfuerzo, mucha creatividad para sacar adelante estos proyectos. Y desde el punto de vista de entidad pública, supervisor, contratista, ejecutor de obra, etcétera, ¿no? Todos pusieron su granito de arena para poder sacar, digamos, así que yo diría que el tema del COVID fue uno de los imprevistos más grandes, ¿no? Y digo que fue uno de los más grandes, pero que se lograron superar porque gracias a Dios se llegaron a terminar muchas de las obras a pesar de estos problemas, ¿no? Que surgieron como era el COVID, ¿no? ¿Cómo se maneja la enorme frustración de ver que los plazos de la obra avanzan más rápido que las aprobaciones de la burocracia estatal? En realidad, el manejo de la frustración lo tienes que hacer, es un tema emocional, ¿no? No es mi campo, pero sí me gusta mucho ese campo. Es más, voy adelantando que de las capacitaciones que vamos a hacer, vamos a entrar a habilidades blandas y vamos a tener como invitados incluso a psicólogos, ¿no? Que van a participar en el manejo emocional, ¿no? Pero acá obviamente la pregunta no está orientada a eso, ¿no? Esta pregunta está orientada a que cómo puedes solucionar, ¿no? Básicamente, eh, que tu ritmo de trabajo, ¿no? O cómo el ritmo de la burocracia vaya al ritmo de tu trabajo, ¿no? Ese sería un poco el enfoque de la pregunta. En realidad es la parte más complicada, ¿no? Lo que yo recomiendo en esos casos, cuando me ha sucedido, es decir, por ejemplo, tienes ya adicionales de obra, pero los adicionales de obra, a pesar de tener plazos, ¿no? En la ley de contratación del Estado, se atrasan o se dilatan, ¿no? Te retornan los adicionales, vuelves a presentarlos, te vuelven a retornar y así va pasando el tiempo. Igualito en la aprobación de los expedientes técnicos de obra, ¿no? Presentas la primera versión del expediente, te lo vuelven a rechazar, te vuelven a observar, a pesar de estar normado, que tienes que observar solamente, ¿no? Lo que observó. O sea, no puedes volver a observar lo que ya
has observado anteriormente, porque eso ha sido una etapa superada. A pesar de eso, existe todavía en la burocracia ese problema, ¿no? Entonces, lo que se recomienda en esos casos es mucho, mucho manejo de gestión contractual. Si bien es cierto, hay que dejar trazabilidad, cartas, documentos, eso no soluciona todo. Ahí donde el gestor contractual tiene que ser muy creativo y tiene, ya sea el gestor contractual, no solamente estoy hablando del gerente de gestión de gerente de contratos, no estoy hablando naturalmente del gerente de administración de contratos, estoy hablando también del director de proyectos. No tienen que ser muy creativos para que hagan un manejo contractual de tal manera de anticiparse, ¿no?, a todos esos riesgos que pueden ocurrir en justamente las aprobaciones, ¿no?, de muchos de los entregables, como expedientes técnicos, adicionales de obra, variaciones si es el sector privado, o ajustes, o reclamaciones, ¿no?, si es el sector privado, que impidan que se afecte la ruta crítica. Y para eso no hay nada mejor que conversar antes, dialogar antes, anticiparse, ¿no? Conversar. Es decir, cuando ya se ingrese el documento, ya debería haberse conversado con la contraparte, de tal manera que ya entre un expediente, por decirlo, más consensuado. De tal manera que cuando ya se revise oficialmente y empiecen a correr los plazos, ya de esa manera pueda uno tener ya una conversación avanzada y mayor probabilidad de éxito en que sea aprobado ese entregable, y no sea frenado por la burocracia, ¿no? Esa es mi mayor recomendación. Ok, hoy día hemos terminado con este bloque de gestión pública, de la experiencia que he tenido yo en la gestión pública. Espero que les haya agradado. No se olviden de suscribirse, ¿no?, en el canal, dejar sus comentarios o sus likes, ¿no? Asimismo, para cualquier información adicional, tienen allí nuestro correo y nuestros teléfonos para cualquier que está ahí en la descripción, ¿no? Así que nos vemos en el próximo episodio.